Hola amigos, un día más estamos aquí en Radio Solidaria y Solidaria Televisión, en la tertulia de amigos, y contamos hoy con la presencia de Carlos Reig. Carlos, bienvenido. Un placer poder estar contigo, Ramón, y con todos los que nos ven y oyen. Tenemos costumbre los martes de estar un poquito viendo el mundo a nuestro alrededor, lo que va pasando, para poder tener un poco de conocimiento de lo que está ocurriendo desde una perspectiva espiritual, ¿no? Y me está llamando especialmente la atención que algo que está pasando para nosotros es la parte trasera del mundo, que es en Asia. En Asia viven más de 2/3 partes de la humanidad, y para el occidente es un mundo, aparte de extraño y desconocido, que muchas veces no se le da importancia, ¿no? Sí, supuestamente nos pilla lejos y fuera de nuestra órbita. Sí, lo único que hoy en día las cosas no están tan lejos. El mundo es redondo, y redondo más o menos, pero y las cosas pasan muy rápido, y la tecnología va haciendo que haya situaciones diferentes, e incluso esa tecnología hace que hoy en día en los países de Occidente haya mucha presencia asiática, especialmente de China, ¿no? Pero está China, está India, está Corea, está Indonesia, es decir, todo este conglomerado. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, Taiwán es una isla pequeña allí en China, en la esquina, en el mar de China, y China está organizando unas maniobras que es exactamente la planificación de la toma de Taiwán. Y Taiwán está hoy en pie de guerra. Por otro lado, Corea del Norte y Corea del Sur hoy están... de hecho, hoy Corea del Norte está lanzando bombas a Corea del Sur. Luego tenemos India, que está de alguna forma durmiente, pero que hoy es el país más poblado del mundo. Ya la ganaba a China, siendo un territorio, no sé si es 10 veces más pequeño, 8 veces más pequeño, una cosa así, ¿no? Y sin embargo es otra bomba que está ahí. Y creo que es importante que pongamos un poquito la mirada también en el Oriente, de lo que está pasando. Y sabemos, las alianzas China, rusa, etcétera, etcétera, pero especialmente ese gigante chino que está... China tiene influencia sobre Corea del Norte también, es decir, que Corea del Norte no hace nada sin comunicárselo a China antes, ¿no? Bueno, es que tenemos que ver, o tendríamos que ver así: el que mantenía, o el que era el policía del mundo, Estados Unidos durante décadas fue un poco el policía del mundo, y el que contuvo el expansionismo chino, mientras China no podía expandirse militarmente, pero se expandió primero económicamente, y eso le dio la posibilidad de ser hoy la segunda potencia militar del mundo, porque ya ha sobrepasado a Rusia, y más se ha mostrado con la guerra de Ucrania que Rusia, mucho de lo que tenía de fortaleza, salvo la fortaleza nuclear, todo el armamento convencional no era en general tan bueno ni tan sofisticado. Se ha demostrado ahora en la guerra de Ucrania. Y por otro lado, también parece que Corea del Norte se va envalentonando. ¿Por qué? Porque está viendo que Estados Unidos no puede tener tantos frentes abiertos a la vez, porque tenemos el frente iraní también. No podemos olvidarnos de eso. Entonces, por un lado,
el frente iraní, por otro lado el frente coreano y por otro lado el frente chino de Taiwán, seguramente están pensando que en algún momento podrán pegarle un bocado a sus apetencias. La apetencia de China siempre fue recuperar Taiwán, aunque los taiwaneses no quieren saber nada. Si bien mantienen su cultura china, mantienen su idioma, pero no quieren pertenecer a la República Popular China porque no quieren estar bajo ese comunismo. Y por otro lado, Corea del Norte siempre estuvo pendiente de cómo recuperar o cómo absorber a Corea del Sur. Unificar Corea. Exacto, pero no unificar en el gobierno surcoreano. Unificar a la Corea del Norte. No sé si me entiendes. Hay una diferencia. Porque no estaría mal si Corea del Norte se convirtiese en una nueva Corea del Sur, una Corea con libertad, una Corea con prosperidad económica, una Corea con... en Corea del Sur hay un índice cristiano muy importante. Y muchas iglesias importantes, cosa que no existía en Corea del Norte, porque en Corea del Norte no hay libertad para eso. Entonces no estaría mal si fuese a lo Corea del Sur, pero quiere ser a lo Kim Jong-un, a lo Corea del Norte. Sí, igual que en su día China se comió Nepal, sí. Y se lo quedó y nadie dijo ni mu. Entonces, bueno, no pasa nada. Y cuando suceda como suceda con Taiwán, nadie podrá decir ni mu. Entonces, porque Estados Unidos no va a tener la fuerza militar suficiente para poder estar presente y mantener el equilibrio en todas partes del mundo, como lo hizo en décadas pasadas. Y una vez que China consiguiera Taiwán, están pendientes Filipinas y Japón. Sí, porque históricamente siempre China quiso tener esas islas bajo su dominio, ¿no? Que hay guerras ancestrales entre Japón y aunque China. Japón históricamente fue más fuerte que China, a pesar de que es muy pequeñito, pero no sé cómo. De hecho, Japón en la historia invadió China, invadió Corea, se llevó las famosas coreanas que se llevaron como esclavas sexuales a los japoneses, bueno, todo eso, la historia. Pero en la historia reciente, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, había renunciado a tener ejércitos. Sin embargo, ahora vuelve a tener ejércitos y a invertir en tecnología militar. Entonces, esto nos está hablando que lamentablemente todos los esfuerzos para que no haya una guerra mundial, una tercera guerra mundial, están haciendo todo lo posible para que la haya. Sí. Para que la haya. Porque ese adagio que dice que si quieres la paz, prepárate para la guerra, es muy carnal, muy humana, pero es falsa. Sí. Es decir, porque al final, si tú creces en armamento, el otro también, y lo que dice la Biblia es que si tus fuerzas son grandes, habrá otro con más fuerza que te aplaste, ¿no? Exacto. Y aparte sucede algo, los armamentos comienzan a volverse obsoletos y hay que cambiarlos por unos más nuevos o porque caducan algunos explosivos y algunas cosas. Entonces, tenemos que ver la historia de Estados Unidos, que en muchos casos Estados Unidos propiciaba se ha alimentado guerras, ahí está la de Ucrania. Exacto, ha alimentado guerras con tal de vender el armamento que le iba quedando para poder recomponer el nuevo. Yeah. Entonces, también hay un tema económico y todo eso, porque la guerra siempre tuvo un componente económico muy, muy importante. La financiación de la guerra fue lo que hizo grandes fortunas. Yeah. Sí, y en tiempos de guerra, porque el dinero se utiliza para eso, es cuando ha habido los mayores crecimientos tecnológicos también, ¿no? Porque ahí no se
uno no racanea cuando está en un tema bélico, ¿no? Bueno, dejar ese asunto ahí que creo que es importante, porque muchas veces estamos mirando para el occidente y en el oriente hay situaciones complicadas y que pueden hacer variar la realidad del mundo, ¿no? Sí, pero sobre todo en el caso chino, pongamos, o Japón, porque también Japón interactúa económicamente muy fuerte, es una economía muy fuerte. Pero en el caso chino, que China se convirtió en estos momentos en la fábrica del mundo, todo lo que suceda en China va a afectar al mundo. ¿Por qué? Porque evidentemente en el momento en que China ingrese o quiera recuperar Taiwán, se va a poner en contra a todo el mundo y van a venir las sanciones económicas. Y las sanciones económicas lo que va a hacer es que, así como las sanciones económicas a Rusia afectaron la economía mundial por la venta de petróleo y de gas, las sanciones económicas a China va a afectar la economía del mundo, porque el mundo se hizo dependiente de la gran factoría del mundo que es China. Sí, sí. Materias primas, materiales manufacturados, es que prácticamente toda la economía o el mercantilismo mundial está basado en China. China se convirtió en la factoría del mundo. En materias primas se adueñó, se apropió de materias primas en sitios claves. En muchos puntos de África, China es la que tiene el monopolio de extracción y comercialización de materias primas. Desde las tiras raras para hacer las baterías y desde... En Argentina, ahora, con este gobierno, el gobierno de Milei, ha cortado un poco eso, pero si no, China se había metido. Para que nos demos cuenta, China tiene una base militar en el sur argentino. ¿Para qué? Para cuidar sus intereses, claro. Obviamente. No, y vas a Chile o vas a Perú y la economía básica de sus países lo llevan los chinos. Sí. Porque vienen todos los materiales y muchas de las tiendas, igual que, bueno, en España hay también, pero se ve menos, ¿no? Pero hay sitios donde dices, no, es que la realidad comercial de muchos países de América Latina ha sido invadida por China, sí. Antes lo hicieron los europeos, o lo hicimos los europeos, ¿no? Porque vas a Argentina y dices, se ve la mano francesa por todas partes. Bueno, y luego italianos y españoles, pero en cuanto a comercio veías sobre todo franceses, ¿no? Carrefour por todas partes, vehículos de marcas francesas, etcétera, bueno, etcétera. Los vehículos, y en el caso que yo crecí en Argentina, los vehículos eran desde siempre Ford, Chevrolet, eran lo clásico. Después estaba Volkswagen, Renault, Citroën, Fiat, porque la marca esa Fiat italiana también, Mercedes-Benz, siempre estuvieron... Todos los europeos, ¿no? Exacto. Primero eran los americanos y luego fue invadido por los europeos, ¿no? Y bueno, otro tema importante en el calendario. Hoy estamos a 15 de octubre. De aquí a 20 días, 21 días, son las elecciones en Estados Unidos. Es decir, ya estamos a 3 semanas. Lo que están las encuestas, bueno, hay encuestas de todo tipo. La mayoría de ellas tienen una motivación política, porque los medios que están detrás tienen intereses políticos. Pero también hay algunas encuestas de medios independientes, pero la mayoría están diciendo que, bueno, hoy se veía en las noticias, Kamala Harris está desinflando su apoyo. De hecho, Obama ha entrado en plena campaña porque estaba viendo que el tema se les viene abajo, ¿no? Recordemos que la familia Obama es la que de alguna forma ha colocado a Kamala Harris
en la carrera por la presidencia, ¿no? Sí, si me dejas retrocediendo a los acontecimientos en Asia, porque va a tener mucho que ver según quién gane en Estados Unidos, porque Donald Trump, que sinceramente te puede gustar o no te puede gustar, pero hay hechos que son concretos, inapelables, que es, en los 4 años de presidencia de Estados Unidos no inició ninguna guerra. Al contrario, pacificó y mantuvo quieto a Corea del Norte y mantuvo quieto a China. En los 4 años. Entonces, si Trump llega a ganar y llega a tener esa habilidad negociadora de mantener, digamos que va a ser crucial quién gane en Estados Unidos. Sí, claro. Ahora, volviendo a lo de Kamala Harris ha mostrado incongruencias e inconsistencias muy serias durante todo este proceso electoral. Entonces, se vio que la puso el aparato del partido y que ella no la puso los votantes. Se ve muy, muy claramente. Hasta CNN, que CNN siempre fue muy del Partido Demócrata. Del Partido Demócrata, es como que se apartó un poco, porque no sé si es lo típico de los medios de comunicación, que cuando ven las barbas de su vecino pelar ponen las suyas a remojar, se las ven venir, o porque verdaderamente están viendo que esta mujer no está dando la talla y que puede llegar a ser un ridículo. Y bueno, ya el ridículo en las elecciones, dices. Sí. Porque el ridículo como presidente ya lo ha estado dando Joe Biden. John Biden, ¿no? Con sus limitaciones personales. De hecho, se ha estado hablando de que la presidencia de Estados Unidos ni la ha llevado Biden ni Kamala Harris, sino que ha sido un grupo de presión detrás de Biden, que tiene que ver con su familia. Esto ha ocurrido siempre en Estados Unidos, ¿no? Las familias presidenciales han sido familias muy ricas, con una serie de intereses importantes. Hablamos de Nixon, los famosos lobbies. Carter, todos han tenido detrás su propia familia con intereses tremendos. Y bueno, y en el caso de Biden estaban claramente diciendo: él es solamente una pantalla, quien toma las decisiones está detrás, empezando por su esposa y el clan de sus hijos que estaban detrás. En la época de Kennedy, por ejemplo, sí, pero no. También, pero sí, fue algo diferente, ¿no? Pero recordemos que en el caso de Biden, su hijo Hunter Biden, que está siendo procesado, que estaba en... ¿Qué coincidencia? Surgió lo de Ucrania cuando Biden se hizo cargo de la presidencia, y su hijo Hunter Biden había estado durante años haciendo negocios en Ucrania y negocios armamentísticos. Entonces, a ver, no tengo elementos... Blanco y en botella. Sí, no tengo elementos para decir esto y esto, pero 1 más 1 es 2 en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y bueno, creemos que es crucial las elecciones en Estados Unidos. Todo el mundo está esperando. De hecho, hay situaciones políticas que están esperando a lo que ocurra en Estados Unidos. Y en muchos bloques a nivel mundial están diciendo: bueno, ahora estos días vamos a esperar un poco. El desequilibrio que pueda haber, que genere alguna situación allá, a ver, porque depende. Claro, si yo intervengo para que las cosas vayan hacia un lado y gana el otro... Claro, quedó descolocado. Claro. Es lo que le pasa a los grupos periodísticos, lo que hablaba por CNN. Entonces, pero en el caso de, por ejemplo, en lo que nos atañe a nosotros aquí en Europa, recordemos que una de las cosas que hizo Donald Trump fue hablarle bien claro a Europa que tenía que participar con el 2% del PIB de cada país en la OTAN.
Entonces, que si no lo hacían, Estados Unidos iba a rever el tema de la OTAN. Resulta que todo el mundo se enojó con Estados Unidos, pero con el tiempo y con la guerra de Ucrania se dieron cuenta que, por ejemplo, han encontrado en Alemania que parte de su armamento estaba obsoleto. Que España, por ejemplo, decía que tenía cierta cantidad de tanques, pero cuando tuvieron que enviarlos, que se los donaban a Ucrania, que estaban desmontados, que estaban... O sea, estamos hablando de que pareciera que tenía razón en la dejadez de Europa en cuanto a ese 2% real, efectivo, de presupuesto militar. Y que ahora que no está Trump en el poder, durante este tiempo, muchos países europeos han aumentado el presupuesto militar. Entonces, vemos que Trump tuvo razón en su momento. Sí, bueno, el tema es que... Aunque digamos que lo militar no es lo que más nos interesa a nosotros. Es que la OTAN estaba muriendo y estaba pronto a su fin. De hecho, Europa estaba pensando no en darle el 2% a la OTAN, que lo dirige Estados Unidos, aunque el secretario general sea de cualquier otro país, ¿no? Temporalmente, sino que decían, no, si voy a gastar el 2%, tengamos nuestro propio ejército. Y estas circunstancias, la guerra de Ucrania, lo que ha hecho es retomar la OTAN, y la OTAN está ahora revivificada porque, por todo ese negocio y que hay países... De hecho, una de las primeras cosas que hicieron fue, Alemania, tú tienes una buena industria militar, ¿no? De fabricación de sí, los famosos tanques Leopard. Sí. Y entonces dice Estados Unidos, bueno, yo voy a repartir parte del pastel con Alemania, no con Europa, con Alemania. Claro, a Estados Unidos no le interesan los aviones de combate europeos. Entonces dice, no me interesa que esas factorías que están en Francia, en España, en Italia, había algo en Inglaterra, pero como se salió, en Suecia hay algo, sí, con los Gripen. Pero dice, vamos a reponer la aviación con aviones americanos. Es más, la tecnología es tan alta que tanto el uso de carros de combate, como aviones, como otra serie de lanzaderas, de misiles, tienen tal alta tecnología que los países que los usan no los pueden usar si no están bajo licencia del país que lo fabrica. Y esto es, no sé si han visto que ahora mismo los cines, las películas, no tiene la sala no tiene el soporte físico para lanzar la película. Antes era las cintas, sí, los carretes, luego en el Blu-ray. Sí, ¿no? Ahora es todo vía por la nube, y los carros de combate, aviones, no sé qué, funcionan con una tecnología online que en un momento dado alguien dice, ¡plum!, le quito la licencia y se queda sin funcionamiento. Entonces, claro, Estados Unidos, al introducir sus aviones, al introducir las lanzaderas, tiene el control absoluto del material militar para poder hacer uso de él. Porque en un momento dado dice, no, a usted no le permito hacer ese uso, y le capo el software y no va a poder utilizar el material. Luego, de hecho, lo que cuenta la escatología es que al final la invasión de Israel va a ser a caballo.
no es que sea... No, es que, claro, entonces no podían decir un carro de combate como dicen. No, es que va a ser a caballo porque la tecnología, la supertecnología en base a satélites artificiales, etcétera, etcétera, no va a poder funcionar y van a tener que volver a la guerra no convencional, a la más convencional, que fue la de antes de Cristo, ¿no? Sí. Bien, ahora, volviendo al tema de Estados Unidos, evidentemente siempre las elecciones en Estados Unidos hacen que el mundo se paralice un poco y vea, pero en estos momentos hay una debilidad en Europa que más que nunca, porque Europa ya no es, digamos, el contrapeso a Estados Unidos, ahora el contrapeso está del otro lado del Pacífico. Sí, que encima son sus vecinos, ellos están muy cerca unos de otros. Exacto. Hablas de Europa, ¿no? Ahora mismo la Unión Europea está en proceso de cambiar su gobierno. Los consejeros o los... ¿Cómo son? Los comisarios de las diferentes áreas, todavía después de que las elecciones fueron en junio o en julio, ¿no? Están todavía sin cambiar. Estamos en octubre y ya hay una lista de personajes para ser comisarios, pero esos comisarios tienen que ser elegidos por los países creo que es por unanimidad, tienen que ser aceptados, ¿no? Y a veces hay sus equilibrios para poder tener cada país tiene derecho a colocar a una persona, ¿no? Y de hecho, en concreto, España ha presentado a la ministra de ¿cómo es? De industria, Sí, que muy controvertida. Sí, no me acuerdo el nombre. Que es ahora vicepresidenta tercera y que sigue siendo vicepresidenta, no ha renunciado a su cargo porque está pendiente de que pase el filtro. Y yo digo, como están las cosas ahora, yo no sé si lo pasará, pero igual que ella, cada uno de los comisarios que están propuestos tienen que pasar unos filtros y tienen que ser aceptados por los países, ¿no? Y por eso se ha ido retrasando, por eso sigue Borrell siendo el gran representante. El gran problema de Europa, como está hoy por hoy, es que los que toman decisiones, los ejecutivos, no los elige el pueblo, sino que el pueblo elige los europarlamentarios que en realidad en lo efectivo pintan bastante poco. Entonces, bueno, las leyes las sacan ellos, pero lo que es el gobierno directo son los enviados de los países los que hacen ese, y luego son las fuerzas entre ellos lo que va a llevar a que las cosas funcionen de una manera u otra. Pero se ha visto tal nivel de corrupción en Europa, porque recordemos que en los últimos 2 años se ha salido a la luz, por ejemplo, cómo Marruecos estuvo influenciando en Europa para que se le permita a los marroquíes producir y exportar a Europa con un nivel de tecnología o de fitosanitario que a los europeos no se les permite. Sí, más bajo. Es decir, mucho más bajo. Los niveles de... Entonces, y la pesca y en un montón de apartados vemos que hubo una seria corrupción y lo que no se ve, lamentablemente, es una manera de rever todo eso. Sí hubo corrupción, pero lo mantenemos. Se mantiene. No se revé. No se dice, bueno, hemos encontrado este problema, vamos a subsanarlo. No hay. Entonces, quiere decir que lo que está sucediendo, lo que se está produciendo en la Unión Europea es de espaldas a la población. Y por eso
lamentablemente está creciendo lo que se llama el euroscepticismo. Gente escéptica de que verdaderamente Europa valga algo más que para poder transitar por las fronteras simplemente pasando con el DNI. No, y sin DNI, sin control. Sin control alguno. Entonces, Europa tiene que valer y servir para algo más que para solamente eso. Tiene que tener otra... Y Europa ha ido perdiendo. En Alemania, por ejemplo, en estos momentos, Alemania económicamente era la locomotora de Europa. Como tú dijiste, antes tenía la industria más puntera y más fuerte de toda Europa. Sin embargo, se ha quedado. De hecho, la industria automotriz alemana está en serios problemas. Y todo como comenzó, cuando decidieron dejar de producir energía atómica, energía nuclear. Entonces, ahora están apretando a las pocas centrales que todavía están, que no fueron desmanteladas, que las mantengan, por favor, porque están sin poder competir con los chinos, que es la otra gran factoría en el mundo. Entonces, Alemania, que siempre era gran productor de calidad, de coches de calidad, ya no los produce. ¿Tú te diste cuenta que ahora una de las marcas más conocidas, que de mayor fiabilidad, ahora sus motores hace unos años ya no son de esa marca, son de otra marca? Han perdido su esencia. Sí, bueno, el Mercedes-Benz, los motores... bueno, de hecho, el inventor del motor de diésel, sí, fue quien creó esa empresa, ¿no? Y muchas veces yo recuerdo en España los coches SEAT más grandes, el 1500, el 1200, llevaban motor Mercedes. Claro. Antes Mercedes era, tú comprabas un Mercedes y decía, es caro. Y es más, mucha gente quería comprar un Mercedes, aunque sea más viejo, porque era fiable, la fiabilidad. Pero hoy por hoy ya tienes un motor, tienes una carrocería Mercedes, tienes algunas cosas Mercedes, pero el motor ya no es Mercedes. Ha perdido su esencia. Y es japonés, normalmente. No. No. PSA. Bueno, allá no es PSA. Ya. Que la PSA es... sí, ahora, la industria francesa de automoción. Que era una empresa que recogió a muchos fabricantes. Sí, que es Renault, Citroën, Peugeot. Y ahora es Stellantis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un coche que es de esa... No estoy diciendo que son malos, pero no es el Mercedes, la fiabilidad de Mercedes. Que es precisamente lo que ha catapultado hacia abajo la industria alemana. Sí, de hecho, otra marca muy alemana, que, bueno, de hecho, es la marca popular alemana, que fue la bandera del Tercer Reich, ¿no? Que fue Volkswagen. Volkswagen quiere decir vehículo popular. Es decir, es alemán, sí, ¿no? Tuvo un ingeniero español que rebajó la calidad de los vehículos Volkswagen y empezaron a fallar por todas partes, porque las piezas esenciales las estaban rebajando de calidad y entonces empezaron a fallar y a meter componentes de peor calidad. De hecho, hoy en día muchos de los componentes vienen de China. Tuvimos un problema hace unos años que no venían los contenedores de China y las ensambladoras de vehículos tuvieron que parar porque no tenían los materiales para poder utilizar. Luego es lo que pasa. Ese es un coche nuevo ya, pero te está fallando porque las piezas que tienen no son de la calidad que debían de ser. Te cuento. Voy al mecánico
Y el mecánico me dice, mira, este coche que tú tienes, de lo que suele fallar es en la parte eléctrica por esto, por esto. Y dice, es que hace años se llevaron de fabricar los componentes eléctricos, el tema del cableado, de hacerlo en Europa a Marruecos. Desde que se hace en Marruecos, tienen el cable por fuera, está bueno, tú lo ves bien, pero por dentro ya está roto, entonces comienza a tener problemas eléctricos. Por lo que tú dices, hacerlo en sitios donde no conviene, por cuestiones políticas, por lo que sea. Y económicas. Y sí. económicas, la cuestión es que se ha ido perdiendo la calidad y fiabilidad. ¿Y sabes qué ha ocurrido en estos días? No solamente aquí, sino esto afecta también a Estados Unidos. Hace un par de semanas, el CEO de Ford en Estados Unidos, viendo cómo las nuevas tecnologías chinas le están comiendo el mercado, se fue a China y quedó sorprendido con algunos modelos de lo que está produciendo China. Una tecnología que hace que la Ford americana se quede atrás. Entonces compró unos coches ahí para llevarlos Para fusilarlos. Exacto. ¿Para qué? Para estudiarlos y ver cómo nos están comiendo la tostada en China con respecto a la tecnología. De hecho, los vehículos eléctricos orientales se están fabricando a mitad de precio que los europeos. Y claro, dicen las empresas europeas, no puedo competir. No me da, no hay forma de competir contra ellos. Nos han ganado el terreno en 20 años. Sí. Llevan 20 años. Pero claro, dices, ¿por qué Europa está admitiendo que ese tipo de vehículos con esa tecnología desplace a los vehículos que fabrican en Europa? Porque al final dices, lo que fabrico yo, aunque sea más caro, es más barato. ¿Por qué? Porque la balanza comercial no se mueve cuando lo fabrico yo. Cuando es con mis materias primas y la mano de obra. Todo. Y de alguna manera tendremos que volver a valorar lo propio de forma más importante. Claro, se han puesto normas. Dicen, no, yo en el mercado internacional yo no puedo apoyar a mi propia industria porque estoy metido en el mercado mundial. Pues a lo mejor, ojo, Milei está proponiendo esto para Argentina. Sí, Dice, pero no, perdone, yo paso de estar en el mercado mundial. Si me quieren comprar bien, y si no, ya me arreglo solo. Pero ¿cuál es el problema en Europa? Y volvemos a lo que sucedió. Mira, lo que le pasó a Alemania. Alemania, cuando hubo el problema de la central nuclear de Fukushima en Japón, que por causa del tsunami que hubo, que esa central contaminó y todo. El problema no fue la central, el problema fue un fallo producto de un cataclismo que, bueno, ese no, pero de hecho no fue tal, porque, bueno, hubo un espacio de exclusión por el peligro de la radiación, sí. Pero realmente la población cercana no sufrió. No sufrió nada. Es decir, los técnicos que estuvieron en la central y tal, sí, porque fueron expuestos a niveles de radiación altos. Pero esto que ocurrió en Chernobyl y que ahí no ocurrió. Ahí no ocurrió. Ahora, pero como consecuencia de eso, Angela Merkel, uno de sus grandes errores... Sí, bueno, los verdes que estaban en su gobierno aprovecharon la oportunidad. Se dejó presionar por los verdes y enseguida se quiso deshacer y comenzó a deshacerse todas las centrales nucleares. Ahí se encareció la... Porque dependía del gas ruso y claro, de la tecnología rusa barata de la economía. Pero primero ellos... Al decantarse por eso tuvieron que sustituir la tecnología y comenzó a depender del gas ruso y del petróleo ruso.
cuando ese proveedor no era fiable. Pero es lo que los verdes por debajo estaban promoviendo. Y recibieron sus comisiones. Claro. Entonces, es lo que estábamos hablando, el gran problema de la corrupción que hubo. Entonces, parte de ese costo que dejó a la industria alemana sin capacidad de competir fue por temas políticos y de corrupciones. Entonces, después está otro tema que es lo que sucede siempre, y es que allí sale producir más barato. ¿Por qué? Porque en definitiva sus costes operativos son más baratos por las formas y las condiciones de trabajo y todo lo demás, porque aunque nos muestren factorías o industrias muy modernas y un montón de cosas, la gente sigue cobrando menos, sigue teniendo menos prestaciones sociales. Hay una diferencia competitiva. Y luego hay millones de chinos que están por temas judiciales viviendo. Sigue habiendo allí lo que es los trabajos forzados. Claro. Y entonces tienen millones de personas trabajando gratis para el Estado. Hace unos años se estimaba que había, presta atención a esta cifra, 10 millones de presos políticos. 10 millones de presos políticos que estaban. Claro, algunos dicen, bueno, pero son 1.200 millones, 1.300 millones de chinos. 10 millones, bueno, la proporción no da para tanto. Pero claro, esa proporción de 10 millones de personas que están trabajando gratis es una mano de obra tremenda. Y, por otro lado, en Europa se sacan leyes para no contaminar, que encarecen todo, mientras allí no tienen problema en contaminar o no contaminar. Entonces hay un desequilibrio de obligaciones, de normativas que hacen que lleguen aquí vehículos chinos bastante más baratos y jueguen deslealmente. Uh-huh. Bueno, nos quedan algunos minutos. Digo, por entrar un poquito con España, ¿no? Es Qué que difícil. A veces nos da vergüenza ver lo que está ocurriendo en nuestro país, esos niveles de corrupción. Hoy decía un comentarista, el gobierno socialista entra en el poder y desde el primer día empiezan a tener actividades que están saliendo a la luz. No es que el poder les corrompió. Venían corruptos anteriormente, como algo, bueno, de hecho, el presidente del gobierno, recordemos que a él le quitaron la Secretaría General del Partido Socialista porque había manipulado las urnas y luego le aceptan otra vez como candidato. Y bueno, y llega a la presidencia del gobierno con una moción de censura en base a una regeneración contra la corrupción, sí, que nunca se produjo. Qué cosa, ¿no? El que capitaneó la moción de censura contra Mariano Rajoy fue José Luis Ábalos. Mira por dónde. Que se le va a catapultar una serie de cosas, imputaciones por... ¿Qué estará... Rajoy se estará partiendo el eje? Se estará partiendo el eje. Ahora, esto no quita la corrupción que hubo en el PP. Sí. No quita. Ahora, el problema de los españoles es que el PP era corrupto y lo hemos castigado. Pero al PSOE, que vemos su corrupción, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos votando? Entonces tenemos una dicotomía y que tenemos que analizarla verdaderamente. ¿Qué pasa? Sí, lo que es que dices, bueno, al menos malo, pero dices, en fin, y muy complicado. Por eso nosotros decimos que cada persona busque sabiduría y dirección para hacer las cosas en buen orden, ¿no? Pero es tremendo ver cómo... era ayer el portavoz del Partido Popular, que es paisano mío, por cierto, decía, pero es que van a salir más y más cosas. Estemos preparados para no solamente ponerte una pinza en la nariz, sino es que lo de los monos, ¿no? La boca
los ojos, los oídos. Pero por su parte, ¿qué hace más allá de hablar el Partido Popular? ¿Alguna gestión, algo? En estos momentos hay que decir que el que está cercando al gobierno no lo puede hacer políticamente porque no tiene la fuerza. Pero no puede hacer una moción de censura porque no tiene 50 diputados. Pero el que verdaderamente está haciendo en la parte judicial es Vox, y el PP no quiere sumarse a eso. Bueno, ayer presentaron una querella, pero... entonces estamos hablando de pellizquitos de monja, ¿no? Al lado de lo que podrían hacer. Entonces, ¿qué pasa? Claro, es el bipartidismo, que hoy somos corruptos unos y mañana son corruptos otros. ¿Qué es el problema? El domingo el portavoz de Vox, que es el partido que estás hablando, hizo una rueda de prensa y él decía, bueno, anhelamos que se mueva el PP, pero no lo está haciendo. Y justo una de las periodistas le dijo, mire, ahora mismo me está llegando información de que la portavoz del Partido Popular en el Congreso está diciendo que, bueno, la secretaria general en este momento, está diciendo que han decidido poner una querella. Y bueno, y dijo, a ver, ¿a qué nivel? ¿O qué es lo que hace? Porque qué bueno que se sumen, porque había... Cuando la dictadura, en la época final de la dictadura de Franco, había una canción de, creo que era Luis Llach, un catalán, que él decía, si tú les tires ella caerá, ¿no? Que es la estaca, la canción de la estaca. Si todos tiramos, al final caerá. Y yo tiro por aquí, tú tiras por allá, para ver si conseguimos que esto caiga, ¿no? Y que, bueno, de hecho, estamos viendo que a lo mejor no hace falta ni tirar, por si está cayendo solo, ¿no? Sí, pero los mismos... porque, a ver, capaz que hay alguien que interpreta que nosotros estamos interesados en que caiga el PSOE porque es PSOE. No, estamos interesados en que caiga un gobierno que es corrupto por su corrupción, no por su sigla política, no. Por su corrupción. Cosa que hay en estos momentos, y no sé hasta qué punto podrán hacerlo, porque aquellos que han callado durante tantos años cosas que se sabían, no pueden ahora estar propiciando eso. Va a tener que haber una regeneración en el PSOE muy grande, porque hay varones, hay gente en el PSOE en estos momentos que está viendo que esto va a ser una debacle, que Sánchez y los suyos se van, pero que ellos van a quedar manchados por muchos años. Uh-huh. Por muchos años. Sí, sí. Acaba de entrar una noticia, ¿no? Eduardo Zaplana, del PP, condenado a 10 años por corrupción, ¿no? Hoy ha salido la sentencia. Y, claro, dices, y los que están... Porque ellos son... Sí, pero su corrupción ha sido mucho inferior a la que estamos viendo ahora. Y es que cada día dices, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto funcione así? Que este país haya llegado a tales niveles de degeneración donde no te puedes fiar prácticamente de nadie, ¿no? Porque dices, bueno, tendríamos que encontrarnos en los grupos políticos realmente un compromiso de limpieza interna, pero de una forma radical. No lo que dijo el presidente Sánchez el otro día, es que al que la pille la paga. Dice, bueno, pero si está saltándote por todas partes la gente que estaba, por lo menos en ciertos tiempos, al lado tuyo. Exacto. Pero yo escuché hoy una declaración donde el presidente Sánchez dijo acerca de aquellos que mienten. ¿Cómo puedes decir eso después de que nos has mentido desde el momento de las elecciones, que dijiste no voy a hacer esto, y después nos vienes con que no, he cambiado de opinión? Eso no. Es tomarnos por tontos. Pero si cambias de opinión, ¿qué tienes que hacer? Dimitir. Porque has sido elegido en función de lo que has prometido. Eso es. Entonces, mira, cambio de opinión
yo venía con una idea, esa idea no la voy a llevar a cabo porque hay algo en mi interior que ha cambiado, entonces yo no puedo seguir y dimito y que otro se haga cargo del tema, o con mi nueva forma de pensar me presento a unas elecciones nuevas diciendo esto, esto y esto para que sea apoyado por el pueblo. Es decir, si cambio de opinión, tengo que buscar... Hay un arma en España, en el parlamentarismo español, que es la moción de confianza. Sí, someterse a una moción de confianza. Claro. Y decir, mire, pues he cambiado de opinión, ahora mi opinión es esta. Claro, el gran problema es que el Parlamento, los parlamentarios están cautivos. Mira, ayer hablaba esta Marimar Blanco, ¿no? Y le plantaba cara a los senadores del Partido Socialista. Mírenme a la cara y digan lo que se dicen los corrillos por ahí, a ver si tienen narices de decírmelo a la cara, ¿no? Que añoro los tiempos en los que mataron a mi hermano, el sufrimiento que tuvo aquella joven. Yo he hablado personalmente con ella en algunas ocasiones, ¿no? Y ella sigue impactada porque eso impactó su vida. Aunque es una mujer de una fe bastante estable en su vida, tiene una realidad de fe, y eso le mantiene, le permite seguir adelante. Pero dices, impactó su vida eso. ¿Cómo le puedes decir tú que está añorando aquel tiempo? Porque eso revitalizaba la presencia del Partido Popular en medio del marco político. Dices, perdona, el que enterró a su hermano y que lloró por su hermano y que tuvo que consolar a sus padres fue ella, que sufrió una calamidad tremenda, igual que muchos de las víctimas del terrorismo, que han sufrido unas situaciones tan graves, personales, familiares, y que dice, yo no me merecía esto que me ocurrió. Y sin embargo, alguien decidió destrozarme la vida, destrozarme la familia. Y dices, ¿cómo se puede ser tan ruin a la hora de decir, añoran aquellos tiempos? Diciendo, perdona, anhelamos que haya tiempos de justicia, de paz y de concordia entre los españoles. Y eso es lo que nosotros también anhelamos, ¿no? Que en lugar de potenciar el odio y la separación y la división que está ocurriendo en el mundo entero, hay muchos políticos interesados en que haya una polarización extrema entre posiciones irreconciliables que llevan definitivamente a la guerra entre unos y otros. Sí, sí, porque hay negocio, divide y vencerás, dice el famoso dicho. Pero yo me estoy acordando el monte de la bienaventuranza, cuando Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Entonces, pero porque serán llamados hijos de Dios. Exacto. Los hijos de Dios se dedican a pacificar a los demás. Y tú hablabas de que precisamente lo que anhelamos es la concordia, el perdón, una serie de cosas, la justicia, que no haya corrupción, porque el que hace corrupción hace maldad contra su prójimo, porque está teniendo una ganancia deshonesta que está perjudicando a su prójimo, sea del partido que sea de la ideología que sea, no importa. Lo que está mal si es de derecha, de izquierda o medio pensionista. Está mal. Está mal, así es. Y anhelamos que haya otra realidad diferente. Por eso, a mí, ver el ambiente mundial, pero es que la profecía dice que los tiempos finales serán como los tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra, por un lado y por otro, ¿no? Y Génesis nos habla de los tiempos de Noé y nos dice que el designio del corazón del hombre era de continuo únicamente el mal. Y cada vez hay más gente de ese tipo. Yo ayer estuve en una reunión
y una de las personas que estaba decía, es que cada vez hay menos gente buena. Cada vez encuentras menos gente leal, honesta. ¿Por qué? Porque algunos que iban de honestos les dieron tantos palos que se han unido al sistema. Y la Biblia nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dice, y nosotros todavía anhelamos y propugnamos y ayudamos a que haya entornos de honestidad, y qué bueno que todavía hay un remanente de gente honesta que hace las cosas desde una posición moral de honestidad, porque entienden y entendemos que ese es el camino correcto. Y a pesar de toda la pobreza y situaciones que hay alrededor, creemos que todavía hay esperanza, que este mundo tiene esperanza. E igual que habla de que aumentará la maldad, también dice que el reino de los cielos se va a instaurar en este mundo, y eso es lo que estamos anhelando que ocurra. Y que mientras vayan ocurriendo cosas que faciliten ese retorno de la gracia y esos terrenos de honestidad y de limpieza, aunque alguien nos llame ilusos, nosotros estamos involucrados en que esto sea así. Y por eso oramos, y por eso vamos a orar ahora también, terminando este programa. Carlos, ¿te importa orar tú? Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti y te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, radioyentes, de tal manera, Señor, que podamos vivir en tu gracia y con tu temor, Señor, porque al principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que se ha despertado tu temor en las vidas y en esta nación, Señor, en España, se despierte tu temor, Señor. Porque donde no hay temor de Dios, el pueblo se desenfrena, Señor. Oh, Señor bendito. Que se despierte el temor de Dios y tu gracia acompañe, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Carlos, por este tiempo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.